¿Puedo PNM levantarme? Oh, ¿eh? JSTEA estoy ya. Está bien, RHT, IWSJTJQG. ¿Dudas de eso? Abriendo los ojos aturdido, un tono familiar de blanco lo saludó cuando recuperé la conciencia. ¿De dónde? Me pregunté dónde estaba por una fracción de segundo antes de que el olor a antiséptico llegara a mi nariz. Una sensación de déjà vu me asaltó una vez más, debido a la recreación de este momento exacto. Con un suspiro cansado, hablé, ¿otra vez, eh? Suspiro a estas alturas, despertarse en los hospitales se estaba convirtiendo en una rutina. Sabía que tener experiencias cercanas a la muerte era inevitable como parte de lo sobrenatural, pero sucedía con demasiada frecuencia. Bueno, yo tuve parte de la culpa después de que fui y me exigí demasiado otra vez. Pero, si no recuerdo mal, Nanami y yo habríamos muerto con seguridad si no lo hubiera hecho. Cuando levanté la parte superior de mi cuerpo, la cama debajo de mí crujió bajo mi peso. Una sensación de ardor se extendió por todo mi cuerpo vendado, pero la ignoré para observar mi entorno. El suave colchón en el que me acosté era el mismo que el de mi dormitorio. Así que probablemente estaba en la sala médica de Jujutsu Tech. Nanami debe haberme llevado aquí después de la pelea. Sobre los vendajes, rasgaduras y rasgaduras acribillaron mi ropa. Varios tonos de marrón y verde los tiñeron, lo que dificultaba distinguir sus colores originales. Hombre, y este fue mi único juego. Diapositiva. El sonido de una puerta corrediza apartó mi atención de mi ropa. Cuando levanté la cabeza, mis ojos captaron la figura de una mujer de estatura superior a la media que entraba por la puerta. Clic-clac, sus tacones de color crema resonaron en el suelo cuando apareció a la vista. El largo cabello color chocolate fluía y caía sobre la bata blanca de laboratorio que cubría su cuerpo. Los pantalones azul marino y la camisa azul de cuello alto la envolvían en un aire maduro. A pesar de la mirada cansada de sus ojos, el lunar debajo del derecho parecía acentuar su belleza. Cuando miró en mi dirección, sus cejas se alzaron sorprendidas mientras hablaba. «Oh, ¿ya estás despierto? Es una pena. Tenía muchas ganas de estudiar esa hoja curando más». ¿Eh? Tal vez me lo estaba imaginando, pero ¿no estaban todos los hechiceros de Jujutsu un poco fuera de lugar? El estoicismo abrumador de Nanami y los extraños títeres del director Yaga rápidamente pasaron por mi mente. Espera, ¿en qué estaba pensando? Estas personas ayudaron a salvarme la vida y, sin embargo, las estaba insultando. Sacudí esos pensamientos y me disculpé en silencio por el comentario insensible en mi cabeza. La mujer se presentó como Shoko Yairei, la doctora de la escuela. Se movió para sentarse en la silla junto a mi cama mientras revisaba mis heridas y vendajes. No mucho después, otra figura pasó por la puerta y entró. Era Nanami, a quien le faltaba la chaqueta de su traje característico, reemplazada por una plétora de vendajes envueltos alrededor de sus brazos y torso. Clic-clac, tan pronto como el clic de sus zapatos se hizo notar, Geiri se volvió hacia él y le preguntó con sorpresa. «Oh, ¿estás aquí otra vez?» Nanami asintió una vez en su dirección antes de girarse para mirarme. Sus ojos penetrantes recorrieron mi forma sin ofrecer una palabra, muy probablemente verificando mi condición actual. Cortó el creciente silencio cuando preguntó. ¿Estás bien? Tosí levemente para evitar el aire incómodo y respondí, ese sí, hay un poco de dolor, pero estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Ya veo, dije con un leve suspiro de alivio. Escuché su voz antes de desmayarme y supe que alguien tenía que haberme traído aquí, pero no estaba seguro de si estaba bien. Sin embargo, verlo aquí ahora calmó mis preocupaciones. Susurro. Los únicos sonidos en la habitación provenían de Yairi monitoreando mi condición y aplicando otro juego de vendajes. ¿Querías saber qué pasó mientras estabas fuera? Ah, sí. Cruzando los brazos sobre el pecho, continuó. Después de que el dominio se desmoronara, la energía maldita del grado especial estaba casi vacía. Probablemente sabía que seguir luchando sería arriesgado, así que huyó antes de que pudiera exorcizarlo. Poco después, sucumbiste a tus heridas y te desmayaste. Llamé a Ichiji y le pedí que nos trajera de regreso. Ya veo. Ahora recuerdo. La explicación de Nanami se alineó con lo que escuché cuando estaba a punto de desmayarme. Ah, espera. ¿Cómo sobrevivir? Sé que la curación con la espada ayudaría a cerrar mis heridas, pero eso no sería suficiente después de todas esas heridas. Y estoy seguro de que habría muerto antes de que pudieras llegar a Jujutsu. Techi, haz que Yairi-san me repare.
Las raíces atravesaron mis extremidades, un rayo de la muerte hizo un agujero en mi costado y se plantaron brotes malditos dentro de mí mientras drenaban mi energía maldita. Sin mencionar todos los demás daños que causé durante la pelea. Ichihi violó varias leyes de tránsito, acelerando para llegar aquí. Oh. Espera, ¿está bien? ¿No detendrían a Ichihi-san? No. Coloqué una cortina móvil alrededor del auto para evitar que la gente lo notara. Usted puede hacer eso. Sonaba bastante impresionante, pero no creo que pudiera hacer algo así fácilmente después de una intensa batalla. Sí, pero solo porque el auto ya tenía preparados para ese tipo de barrera de antemano. Ah, respondía sintiendo con la cabeza en comprensión y aceptación. Espera, ¿de antemano? Vaya. El mensaje tácito llegó. Se colocó una barrera para que el auto de Ichihi viajara más rápido. Para los preparativos realizados para una barrera con una función específica antes del inicio de una misión, debe haber habido muchos casos en los que los hechiceros no pudieron recibir tratamiento a tiempo. Me imaginé sus rostros pálidos manchados de sangre mientras su olor acre bañaba el auto en muerte. Cada uno enfrentó varios estados de lesiones, extremidades perdidas o cortes interiores pintados de rojo. Yacían en el asiento trasero del auto mientras el rojo se acumulaba debajo de ellos, manchando el cuero negro. Bajé un poco la cabeza para ocultar mi expresión de sus miradas vigilantes. Mis puños se apretaron inconscientemente mientras mi rostro se contraía como si tragara algo desagradable. Sabía que no podía hacer nada al respecto, pero escucharlo no me hizo sentir mejor. Uf. Mis rígidos hombros cayeron cuando dejé ir el repentino estrés acumulado de una sola vez. De nada servía pensar en cómo cambiar las cosas que sucedieron. Solo tenía que trabajar para evitar que tales escenarios ocurrieran con frecuencia. Cambiando mi atención a Nanami, pregunté. HM. Ahora que lo pienso. ¿Cómo es que mis heridas no me duelen tanto? Los agujeros ya se cerraron, pero no ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Rápidamente respondió. Sí, ha pasado un día después de esa pelea. Eiri-san sabe cómo generar energía maldita inversa o energía positiva. Mi mirada pasó rápidamente de Eiri a Nanami mientras hablaba. ¿Es ella? Sí, ella es una de las pocas personas que puede usar la técnica de maldición inversa, y la usó para curar tus heridas. ¡Guau! No sabía que era tan bueno para curar. Los agujeros de las raíces que perforaban nuestras extremidades habían desaparecido. Era como la regeneración de esa maldición. Supongo que ahora era el momento de preguntar. Rascándome la cabeza, pregunté. Eiri-san, ¿te importaría explicar cómo puedes usar la energía maldita inversa? HM. Claro, no me importa. Primero, necesitas... Bumigia. Entonces, ¿entiendes? Sí, gracias. No entendí una palabra. Más aún, estoy preocupado. Se estaba haciendo difícil retractarme de lo que dije antes. Lo único que obtuve fue multiplicar la negatividad de dos fuentes de energía maldita para crear energía positiva. Sonaba simple, pero no tenía idea de cómo hacerlo o por dónde empezar. Después de que Eiri terminó su explicación y tratamiento médico, se fue, levantando una mano a modo de despedida. Tan pronto como desapareció de mi vista, me volví hacia Nanami y le pregunté. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sabía que él tenía la tarea de ayudarme a aprender Jujutsu hasta que pudiera defenderme. Pero eso no fue un problema. Teniendo en cuenta el grado de la maldición camaleónica, probablemente podría manejar la mayoría de las maldiciones sin problemas, excepto por la imagen de la maldición del bronceado y su dominio hermoso pero mortal pasó por mi mente. Los de arriba. Así que... eso era un dominio. Honestamente, fue aterrador. Todavía podía sentir el peso de su abrumadora presencia sobre mis hombros. Cambió el flujo de la batalla al instante. No pudimos reaccionar a ninguno de los ataques que nos lanzó antes. Las raíces empalaron y restringieron nuestras extremidades. La sangre se filtró a través de mis poros cuando el agujero en mi costado se abrió y comenzó a picar de un rojo brillante. Todavía lo recuerdo. La sensación de desesperación de que no podía hacer nada para detenerlo. Incluso cuando usaba a IAS, estaba retrasando lo inevitable tratando de sobrevivir en lugar de vencerlo. Si no se hubiera quedado sin energía maldita para sustentar su dominio, los restos desmoronados del último pétalo se habrían hecho añicos por completo, y Nanami y yo estaríamos muertos. Incluso si no tuviera que bloquear ese rayo, no podría esquivar los otros ataques. Todo allí era parte de la técnica de la maldición.
Las raíces ya estaban puestas y no faltarían con la ilusión en su dominio. No importa cómo lo mirara, deberíamos haber muerto. Sin embargo, tuvimos la suerte de sobrevivir porque carecía de la energía maldita para mantener el ataque. No sabía que las maldiciones podían ser tan fuertes. No, no era eso. No tenía idea de que la brecha de poder entre las maldiciones regulares y las de grado especial fuera tan inmensa. Murmuró las palabras de manera ininteligible. Un grado especial no registrado, ¿eh? Primero, tenemos que hablar sobre esas espadas. Mirando al vacío con la mano debajo de la barbilla, murmuré. Cuchillas. Tuve que explicar mi técnica. Ver un dominio por primera vez ocupó todo mi espacio mental y me hizo olvidar. Mientras lo miraba, me rasqué la cabeza ociosamente y dije. Correcto. Sucedió en el calor del momento. Después de que la katana que me diste se rompió, la maldición estuvo a punto de arrancarme la cabeza. Así que, sin ninguna forma de detenerme. Su ataque, imaginé algo que pudiera hacerlo. Las cuchillas fueron simplemente el resultado. Había mucho que dejé fuera, pero estoy seguro de que debería ser suficiente para que él saque sus conclusiones. Parecía perdido en sus pensamientos antes de asentir como si decidiera algo. Presionando por más, preguntó. ¿Y qué hay de ese escudo al final? Eso, era similar a las cuchillas. Pensé en algo para protegernos del rayo. Ya veo, es como sospechaba. Interrogación de cierre. Aunque no estoy exactamente seguro de por qué nunca estuviste al tanto de tu técnica desde una edad más temprana. Podría ser que, dado que no estabas al tanto de la energía maldita, tu técnica no pudo manifestarse hasta ahora. Y cuando enfrentaste la amenaza de la muerte, instintivamente aprendiste a usarlo. Ese sí. O nunca fue una técnica maldita en absoluto. Por lo que puedo decir, tu técnica evoca lo que imaginas y se limita a las armas. Pero si pudieras crear otras cosas, entonces el único límite de cuán fuerte puede ser es tu mente y el control de la energía maldita. Uf. Dejé escapar un suspiro de alivio. Logré. Me las arreglé para sofocar mi mayor preocupación y enmascaré mi hechicería como jujutsu. No tenía que preocuparme por ocultar mis habilidades ahora, lo que significaba que podía entrenar en serio. Continuando, Nanami dijo. Después de que tengas permiso para irte, te ayudaré más con respecto al control de energía maldita y otras técnicas que necesitas como hechicero. Continuaremos tomando misiones. Nanami hizo una pausa como si estuviera considerando algo antes de continuar. Pero debemos asegurarnos de que estés listo para otro encuentro como ese. Sin embargo, enfrentar uno en su primera misión no tiene precedentes. No me gusta asumir, pero considerando que tu primer contacto con las maldiciones fue con uno de los dedos de Sukuna, como medida de seguridad, tendrás que entrenar más antes de realizar más misiones. Mi rostro se puso rojo cuando la vergüenza recorrió mis huesos. Fue tonto. Me di cuenta por su tono práctico que no me estaba culpando, y sabía que no era mi culpa que todas estas cosas me siguieran sucediendo. Pero no pude evitar sentirme algo culpable por ello. Está bien. Después de ver mis heridas sanadas, Geiri me dio permiso para salir de la sala médica a la mañana siguiente. Antes de salir, tiré otro juego de ropa arruinada a la basura y agarré el par que Ichiji me dejó cuando me visitó ayer. Vestida con una camisa blanca sencilla y pantalones cortos negros, dejé que mis piernas me llevaran al pasillo conectado a mi habitación. Tan pronto como entré, me derrumbé de cabeza en mi cama. Mi rostro se hundió en la suave tela cuando el calor de mi aliento golpeó mi barbilla. Un golpe sordo continuó golpeando mi cabeza, dejándome inquieto. Ha sido una cosa tras otra, ¿eh? El cansancio de la lucha y los dolores fantasmales en mi cuerpo seguían atormentándome, pero era soportable. No era nada nuevo, considerando las últimas 2 semanas. No, era todo lo que sucedía lo que pasaba factura a mi mente. La guerra del Grial, luchar contra Gilgamesh, ser llevado a un mundo diferente, aprender sobre maldiciones y jujutsu, y ese grado especial. Creo que no he tenido tiempo de asimilarlo todo. Incluso cuando descansé, fue principalmente para curar las heridas de la pelea anterior o el encuentro con el sirviente. Y durante la guerra, siempre existió esa tensión subyacente, la sensación de que me atacarían. Nunca pude relajarme por completo mientras continuara la guerra del Grial. Luego, cuando pensé que todo había terminado, el Grial me tragó y terminé en otro mundo. A partir de ahí, innumerables revelaciones, estar solo, un mundo 14 años por delante, maldiciones y jujutsu, me golpearon en la cara y me agotaron.
Y después de eso, me vi envuelto en otra batalla de vida o muerte contra una nueva amenaza que nunca antes había visto. Decidiendo levantarme, me levanté lentamente y me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana a mi derecha durante lo que parecieron horas. Entonces, de repente, tomé todo el aire que pude por la nariz. Uf. Dejó mis labios cuando la niebla que enturbiaba mi cabeza se disipó en la nada. Los músculos rígidos de mi cuerpo se relajaron gradualmente mientras el latido de mis heridas parecía amortiguarse. El dolor que me atormentaba tanto en el cuerpo como en la mente comenzó a debilitarse, y me quedé así, mirando a la nada mientras la sensación se apagaba lentamente. Cuando mi cuerpo comenzó a entumecerse por no moverse durante tanto tiempo, me sacudí mientras me levantaba de la cama y me movía hacia el escritorio y la silla frente a la cama. Era casi como si dijera que los problemas que sentía ahora estaban en otra parte. Me recosté en la silla con la cabeza mirando hacia el techo. La luz de la mañana brillaba a través de las ventanas, bañándome en un tono amarillo anaranjado. Las sombras en la habitación se desvanecieron. Solo quedaban rastros de él a través de la silueta de los contornos de las ventanas que descansaban a los lados de mis mejillas. Me froté levemente las mejillas y la mandíbula, volviendo a ese momento. Casi podía oír el metal raspando mi oído cuando una sensación fantasmal de viento pasó por mi cara. GRZZZZ, esa espada curativa, la primera vez que sucedió, traté de tirar esas raíces a mi cara con maná y energía maldita. Entonces, esas raíces veloces que habrían hecho un daño letal se deslizaron de mi cara como gotas de agua. Es extraño. Sé que fue el primero, pero ¿por qué se siente como si no lo fuera? Negué con la cabeza después de no encontrar nada y recordé esa técnica. Kakyoku-sanren. Los recuerdos y las técnicas de Archer fluían a través de mí a medida que establecíamos contacto, y se magnificó enormemente cuando nos dimos cuenta de nuestras identidades. No era un experto, pero sabía que solo los recibía cuando Archer estaba cerca. Ya no podía suceder desde que terminó la guerra del Grial, y yo estaba en un mundo diferente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se sentía como si siguieran viniendo? Sin respuesta, miré las ventanas a mi derecha mientras reflexionaba sobre algo más. Esa calificación especial no registrada. Fue fuerte, su poder se enfrentó tanto a Nanami como a mí con nuestra fuerza actual. Si lo que dijo Nanami era cierto, él era de primer grado, el estándar para hechiceros de Jujutsu de alto nivel, y yo era más o menos su igual en esa pelea. Y, sin embargo, esa maldición nos atrapó a ambos y casi ganó si su dominio no se hubiera derrumbado. ¿Se está acabando, eh? Dudo que la maldición se deje agotar de energía maldita en una pelea nuevamente. Demostró que era capaz de hablar y tenía una gran destreza en la batalla. En ese sentido, era más parecido a un humano que a una maldición, así que no puedo subestimar su inteligencia. Y teniendo en cuenta que quería matarnos, estoy seguro de que no cometería el error que le impidió hacerlo si nos volviéramos a encontrar. Aunque me pasó lo mismo 2 veces. Una vez contra Gilgamesh y otra contra la maldición del bosque. Me quedé sin maná justo después de trazar una espada detrás de él y encender a Roaias. Estaba demasiado cerca para su comodidad cada vez. Bueno, si me asegurara de ser eficiente en mi uso, practicara el uso de mis circuitos mágicos y mejorara mi control de energía maldita, no tendría que preocuparme demasiado por eso. Aún así, tuve suerte de que Roaias aguantara hasta el final. Esa fracción de segundo cuando las grietas en el último pétalo sanaron nos salvó a Nanami y a mí. Espera, ¿cómo podría haberlo reparado? Sé que usé todo lo que tenía en el Aias. La escena de antes vino a mi mente. Grietas, pétalo, azul brillo. Las grietas se suavizaron cuando ese brillo azul envolvió el último pétalo. Pero no tenía sentido. Ya no tenía más. Maldita energía, no me quedaba ni una gota de maná, pero mi energía maldita nunca se agotó. Y eran del mismo color. Maná y energía maldita. Si el maná ya no fluía a través de Aias, ese brillo azul tenía que ser energía maldita. Eso es conveniente. Sería más fácil hacer pasar uno por el otro de esa manera. Mi revelación también me recordó una idea que tuve ayer. Algo en lo que reflexioné debido a la adquisición de una nueva fuente de energía y al tratar de superar la limitación que obstaculizaba todo el potencial de mi hechicería, era mi falta de reservas. En este momento, no podía generar suficiente maná para usar mi Reality Marble en mi solitario como Archer, ni Tosaka podía darme maná como apoyo. Pero con esto, si descubro cómo hacerlo, puedo volverme más fuerte.
Era mediodía cuando los rayos del sol brillaron a través de las puertas shoji, iluminando el interior. Estaba parado en medio del dojo de nuevo con Nanami frente a mí. ¿Qué es esto? Su mano se estiró, diciéndome que tomara la bolsa de plástico que colgaba de ella. Saqué la bolsa mientras miraba dentro, viendo. Nanami respondió. Tu uniforme. Y. Dejó de hablar mientras buscaba algo en la manga de su traje. Me lo entregó mientras continuaba. Toma. Tu identificación. Ah, gracias. En la tarjeta, tenía una foto mía, mi nombre y mi grado de hechicero. Mientras miraba la tarjeta, murmuré en voz baja. Emiya Shirou, semiprimero. Después de entregarme todo, salió mientras me ponía el uniforme. Susurro. Está bien, ya terminé. Deslizándolo para abrirlo y cerrarlo, se giró para mirarme por un momento antes de asentir levemente con aprobación. Una camisa negra de manga larga con cuello alto yacía encima de mi camisa blanca con pantalones negros cubriendo mis piernas. Había un botón dorado con un remolino en el lado derecho del cuello para unir las mangas derecha e izquierda, pero lo dejé desabrochado, haciéndolo similar a mi vieja chaqueta cuando estaba desabrochada. Ahora, sobre esa pelea con el grado especial, sentándome en el piso del dojo, respondí, sí. ¿Recuerdas cuando comencé a explicar mi técnica maldita durante la batalla? Crucé los brazos sobre mi pecho mientras miraba dentro de mí. Mi rostro se arrugó ligeramente al pensar antes de darme cuenta. Lo recuerdo. Cortaste la extremidad de la maldición cuando no podías hacerlo antes. Nanami se subió las gafas de color verde y respondió. Sí. Eso fue revelar la carta de un tipo de voto vinculante. Los votos vinculantes son como contratos que permiten a los hechiceros intercambiar algo a cambio de más poder. Cuando luché contra la maldición, divulgué mi técnica, aumentando el riesgo para mí mismo al darle más información al enemigo, pero a cambio, la efectividad de mi técnica aumentó. Los votos vinculantes también pueden garantizar el cumplimiento entre dos partes. Por ejemplo, ambas partes pueden acordar un voto de no violencia mutua. Es posible romper este tipo de voto vinculante, pero hay un castigo que pagar. La severidad de ese castigo depende del significado del voto y en qué medida lo rompió una de las partes. En el caso de un voto vinculante con respecto a una técnica, no hay castigo, pero el usuario no obtendrá los beneficios a menos que cumpla con las condiciones necesarias. Ya veo. Entonces, Jujutsu parecía dar más poder a aquellos que se arriesgaban más. Entonces, debería funcionar a mi favor cuando peleo. Ya tenía varias ideas que explotarían el factor de riesgo para el aumento de potencia. Por ejemplo, revelaría la función de una de mis armas, pero me aseguraría de antemano de que mi oponente no pueda hacer nada al respecto. De esa manera, obtendría un aumento de fuerza sin inconvenientes, de forma similar a como Nanami reveló su técnica maldita, pero la maldición no podía hacer nada con ese conocimiento. Lo siguiente es restricción celestial. Es similar a un voto vinculante en el sentido de que restringe a una persona, pero no es por elección porque nacen con él a cambio de un gran poder de alguna forma. Hay un estudiante aquí que es un ejemplo perfecto, y otro en Kyoto Jujutsu High. Asentí mientras me explicaba antes de que mis ojos parpadearan sorprendidos. ¿Eh? ¿Hay otra escuela de Jujutsu? Sí. Siempre pensé que era solo el de Tokio. Pero supongo que tenía sentido. Si las maldiciones son tan comunes en Japón, una base de operaciones no sería suficiente para cubrir todo. Ahora, volvamos a esa pelea. No hay mucho sobre lo que tenga que sermonearte sobre las capacidades de pelea. Como luchador, ya eres un hechicero de primer grado. No tengo dudas de que puedes manejar la mayoría de las amenazas por tu cuenta, pero existe la posibilidad de volver a encontrarte con una maldición de ese nivel. Te advierto que te retires cada vez que encuentres un grado especial porque si tienen un dominio, hizo una pausa momentánea antes de continuar, bueno, ya lo entiendes. Ambos nos quedamos en silencio por un momento. Supongo que fue difícil para nosotros dejar de pensar en ello. Tintinar el sonido de Nanami presionándose las gafas contra la nariz resonó con fuerza en los confines del dojo. Volviendo a centrar su atención, habló. Si tuviera que luchar contra uno de nuevo, hay una forma de defenderse de él, llamada dominio simple. Evita que el usuario se vea afectado por la técnica maldita imbuida de un dominio y el golpe seguro. No podría enseñártelo porque yo mismo no soy un usuario, pero puedo contactar a alguien más tarde que pueda. Me incliné levemente mientras hablaba, gracias.
Con ese último dato, Nanami se fue a dormir de su cansancio, no sin antes darme un ejercicio para mejorar mi control de energía maldita. Imbuir energía maldita en diferentes objetos para juzgar la cantidad necesaria para reforzar cada uno. Fue para ayudarme a familiarizarme más con él, ya que solo han pasado unos días desde que descubrí su existencia. Aunque el entrenamiento probablemente tuvo que ver con el hecho de que pensó que podría terminar muriendo en mi próxima misión. Bueno, no puedo decir que la idea fuera injustificada. Desde su punto de vista, en mi primera experiencia con maldiciones, casi muero por estar en contacto con el dedo de Sukuna. Y en mi primera misión, nos encontramos con un grado especial no registrado que podía realizar una expansión de dominio completa. Aceptando mi tendencia a meterme en problemas, me senté en medio del dojo, trazando repetidamente espadas y objetos mundanos mientras los llenaba con energía maldita. Después de practicar sin pensar durante horas, me acosté boca arriba en el piso del dojo mientras mis pensamientos se enfocaban en esa maldición una vez más. Mi mente corrió a través de innumerables escenarios e ideas. Cosas como cómo lidiar con su regeneración. ¿Qué arma lidiaría mejor con su constante fuego de proyectiles? ¿Cortarle la cabeza lo exorcizaría o se regeneraría? ¿Podía controlar cuando usaba mi espada curativa? ¿Cómo hago para que mi energía maldita vuelva a alimentar mi hechicería? ¿Me lo volveré a encontrar? ¿Hay más maldiciones de ese nivel? ¿Qué contramedida? No. Corté la cadena de pensamientos que rodaban por mi cabeza mientras apoyaba la parte superior de mi cuerpo con mis manos plantadas en el piso de madera detrás de mi espalda. Mirando la luz que se asomaba a través de las puertas Shoji, dije en voz alta. Si quiero seguir exorcizando maldiciones, primero necesito la aprobación de Nanami. Probablemente no me dejará ir a más misiones hasta que mejore mi control de energía maldita. Entonces, solo tenía que darme prisa y volverme más fuerte. Me levanté del suelo y tracé las hojas casadas en mis manos, preparándome para una pelea contra un oponente imaginario. Cuando di un paso adelante para un corte hacia abajo, me vinieron a la mente algunas de las pocas palabras que pude entender antes de desmayarme. Silbido. Ignoré la sensación de aprensión que brotaba de mis entrañas mientras los sonidos de la